Y lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Luis Sebasco. Tenemos el honor de tenerlo, por lo menos por teléfono, porque no ha venido acá, pero bueno, ya va a venir, está muy ocupado con su estudio, con un montón de cosas que está haciendo. ¿Cómo estás, Luis? Acá ¿Qué tal? estamos ¿Cómo están? una ¿Qué multitud, recibimiento? ¿viste? Y que te extrañaba, te extrañamos, Luis, te extrañamos. Sí, Totalmente, sí, Luis. es complicado fin de año, vos sabés cómo. Sí, reconozco que sí. Bueno, vos sí que tenés novedades judiciales y sobre todo teniendo en cuenta que Luciani fue bastante categórico en algunas de sus apreciaciones, me gustaría que brevemente nos hagas un panorama para inmiscuirnos en el tema y, por supuesto, tu opinión. Bueno, en realidad lo que pasó fue que después del alegato de Luciani, las defensas en general trazaron distintas estrategias. Algunos para decir que la conducta reprochada no podía ser considerada delito, básicamente el caso de la asociación ilícita, con el argumento de que no podía considerarse que un gobierno era una asociación ilícita, un argumento bastante falaz, porque en realidad no están diciendo que el gobierno es una asociación ilícita, sino que quienes conforman el gobierno además formaron una asociación ilícita. Son dos cosas distintas. Pero también se hicieron planteos vinculados con que en algunos casos estos hechos ya habían sido juzgados en Santa Cruz y por lo tanto era nula la acusación porque se afectaba el principio de non bis in idem. Y por otra parte también se insistió en algunos planteos que estaban vinculados con la incorporación de pruebas de otras causas. Sobre estas cuestiones fue que Luciani replicó, porque aclaremos cómo es esto. En el momento de los alegatos, las partes emiten sus conclusiones. Existe la posibilidad de réplica cuando alguna de las partes introduce algo novedoso respecto para ser tratado en el alegato. Por ejemplo, Luciani hizo toda referencia a las pruebas, etcétera. Cuando las defensas respecto de esas cuestiones introducen un aspecto como una nulidad, Luciani no se había referido a la validez de la prueba. Entonces, cuando dicen tal prueba es nula o tal prueba no es admisible o tal hecho no puede ser tratado, ahí se abre la posibilidad de que se lo conteste. Y esto fue lo que hizo Luciani, que no hizo ni más ni menos que sostener muy fundamentadamente, como había sido la acusación, los argumentos que había expuesto antes. Esto es básicamente la cuestión, no agregó nada nuevo porque estas cuestiones de nulidad que había planteado la defensa ya habían sido tratadas antes, pero yo quiero destacar algo que no había sido tratado antes porque fue una omisión de la defensa, que fue cuando se incorporaron por lectura las pruebas existentes en las causas de Otesur Los Sauces y en la causa Cuadernos, que eran las que demostraban o las que cerraban el círculo del movimiento de la plata. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque inicialmente la defensa de Cristina Kirchner se había basado en que no había pruebas que demostraran que ella personalmente había incidido en las licitaciones para que las ganara Lázaro Báez. Y esto, esta línea, digamos, su teoría del caso, estaba muy vinculada a que en esa causa no estaba investigado el destino del dinero que Lázaro Báez recibía. Por eso en algún momento la Cámara Federal había dicho que todas estas causas debían analizarse conjuntamente. Cuando la Fiscalía muy sagazmente pidió incorporar por lectura las pruebas existentes en Otesur Los Sauces y en Cuadernos, la defensa durmió y no se opuso. Al no oponerse y haber sido incorporadas esas pruebas, ahí se encontraron con un problema de muy difícil solución, porque lo que quedó claro es que muchos de los cobros que recibía Lázaro Báez con pesos y centavos eran inmediatamente transferidos a las empresas de la familia Kirchner, con lo cual acá es donde cierra claramente el argumento
de que Cristina era la jefa, en su momento Néstor y después Cristina, eran los jefes de la organización, y cierra claramente el argumento a partir de que se demostró perfectamente por la Fiscalía cómo eran armadas las licitaciones, que solamente se presentaban los mismos proveedores, que los proveedores, los otros se presentaban para perder con las Arobaes, que se hicieron los pagos con las obras no terminadas, etcétera. Es decir, todos estos argumentos muy contundentes de la acusación de Luciani no fueron contestados por las defensas, y fue muy poco el trabajo que le quedó de réplicas a Luciani, justamente por eso. Entonces, yo de esto colijo de que evidentemente cometieron un error garrafal los defensores, ¿no es cierto? Y los defensores cometieron un error garrafal al no oponerse. Hay que ver si el tribunal hubiera aceptado la oposición, pero el oponerse hubiera significado que les daba una posibilidad de argumentar para los recursos, inclusive, ¿no es cierto? Pero no, se les pasó, no se opusieron y se les pasó. Sí, es raro, ¿no? Porque se supone que son defensas que están están bastante afilados respecto de cada uno de los temas. Aparte son reglas básicas, como así impugnas el testigo de la otra parte, uno siempre que hace, impugna el testigo, claro. Es como regla básica. Claro, lo que pasa es que en un juicio tan largo, como este, cuando llega el momento de la incorporación por lectura es mucho lo que se incorpora, y evidentemente sí, no prestaron atención a eso. Claro. Bueno. Sí, claro, fue un error grave que en definitiva les cuesta mucho, porque no se puede invocar el error en eso, porque estaban presentes cuando se incorporó, es decir, digamos que lo consintieron, y una vez que está consentido ya está incorporado. Chao, no puedes ir alegando tu propia porque torpeza. Además son pruebas válidas. Es decir, claro. Ni siquiera se las cuestionó después en cuanto a la validez intrínseca de cada una de estas pruebas. Algunos defensores dijeron, no, eran pruebas de otro juicio, no se podían haber incorporado. Bueno, decía el piste, porque el momento de oponerse era cuando se propuso la incorporación. Desde ya. Pasemos a otro tema, el tema del conflicto que hay, que para mí no es conflicto, pero con la Corte Suprema. Sí. Bueno, ahí en este tema hay diversas visiones, pero en mi criterio será un caso bastante particular, porque no es habitual que la Corte haga un análisis de intenciones de los hechos, como hizo en este caso, porque al decir la Corte que lo que hizo el Senado al dividir los bloques de manera tal de soplarle un miembro del Consejo de la Magistratura al sector de Juntos por el Cambio, la Corte habló de una maniobra fraudulenta, ¿no? Pero también dijo otra cosa importante la Corte, y es que en realidad debía considerarse los bloques como estaban al momento en que se dictó la sentencia. Y acá une las dos cosas, porque la Corte termina diciendo, bueno, miren, al momento en que se dictó la sentencia, esa sentencia estaba vinculada, y lo dice la Corte, esa sentencia estaba vinculada con preservar las mayorías, es decir, preservar los equilibrios que prevé la Constitución. Y esa maniobra tendió a violar los equilibrios que prevé la Constitución. Por eso dice que fue fraudulenta. Y lo que dice la Corte, en definitiva, es que debió haberse preservado en la estructura de bloques que había al momento del dictado de la sentencia que anuló la ley, que declaró inconstitucional la ley que había reformado el Consejo de la Magistratura. Es decir, y nada ha cambiado. Si bien esa división de bloques se ha mantenido, lo que ha cuestionado la Corte fue el origen de la división de bloques, porque termina diciendo estos bloques se dividieron para fraudulentamente sacarle un miembro del Consejo de la Magistratura a la real segunda minoría. Entonces, nada ha cambiado al respecto. Así que esa es una interpretación perfectamente posible.
Otra interpretación que supongo que podrá esbozar el oficialismo es decir, miren, eso podía haber sido en aquel momento, esta es otra elección de miembros del Consejo y ya los bloques estaban divididos. Y bueno, habrá que judicializarlo de nuevo, supongo. Bueno. Sí, realmente es preocupante el tema, ¿no? Y es preocupante porque se fuerzan las instituciones al extremo para conseguir una ventaja política. Esa es la realidad. Entonces, cuando se fuerzan las instituciones al extremo de generar un conflicto de poderes, se hace crujir el sistema republicano, ¿no? Ese es el punto. Sí, bueno, es muy grave porque de todas maneras siempre el sistema republicano necesita una dosis de buena fe para funcionar. Una vez que desaparece la buena fe, en realidad entramos en un juego del todo vale y ahí es donde la República empieza a ser cuestionada. Desde ya. Bueno, Luis, esperamos verte pronto por acá, ¿eh? Bueno, espero poder ir la semana que viene. Un beso grande. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.